Misión África, una organización interdenominacional, reúne hermanos, amigos de diferentes denominaciones en todo Chile, Yanquihue, Chiloé, Temuco, en Lota, Concepción, Chillán, Santiago, Coquimbo, La Serena, también en Argentina, en Colombia, próximamente en Canadá. Es un ministerio nacido en el corazón de Dios que nos ha transmitido la necesidad del pueblo africano. Como ministerio estamos radicados y nuestro enfoque es el pueblo africano y la gente africana. En el año 2006, un primer equipo de Misión África viajó hasta Kenia. No sabíamos exactamente dónde íbamos a estar, qué íbamos a hacer, pero Dios abrió puertas y se comenzó un trabajo al sur de Kenia, en la frontera con Uganda, donde se empezó a construir el primer hogar de Misión África. Allá comenzamos con alrededor de 12 niños, 13 niños. Hoy día y al tiempo después Dios nos permitió llegar hasta 80, 100 niños, en la cual nos ha permitido bendecir con alimentos, salud, educación. Pero por sobre todas las cosas, con el amor de Dios, con el amor del Padre de los sin padre, el Padre de los huérfanos. Es allí en África donde Misión África desarrolla y hace todos sus esfuerzos físico, espiritual y material para poder bendecir esta nación y este continente. Te invitamos a ser parte de esta gran familia Misión África ONG. Necesitamos médicos, se necesitan enfermeros, matrones, kinesiólogos, se necesitan profesores, abogados, ingenieros. A lo mejor no tienes una profesión, tienes un oficio. Tráelo, Dios te va a bendecir, Dios te va a usar. Necesitamos muchas manos que quieran ayudar a construir, muchas manos que quieran abrazar a un niño, muchas manos que quieran lavar a un niño, muchas manos que simplemente quieran dar una caricia en la mejilla a un niño allá en África. Dios nos ha bendecido, Dios te ha dado dones y talento. Ahora es tiempo de que tú entregues lo que Dios te ha dado en bendición a otro. Un día el Señor me llamó a mí y le dije: Señor, no tengo nada en mis manos. Tengo mucho amor, quiero hacer todo, pero no tengo nada. Lo presenté delante del Señor. Y ese amor que Él me entregó por ese continente, cada día ha ido creciendo. Y gracias a Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, muchos hoy día en África están también entregando y conociendo al Dios de la creación, a nuestro Dios. Te invitamos a ser parte de Misión África ONG. Mungu akubariki sana, Rafiki.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro encuentro anual de voluntarios de Misión África ONG. Hola, mi nombre es Angélica y junto a mi esposo Rodrigo, fundadores y directores de Misión África, les invitamos a acompañarnos estas 2 noches. Sí, 2 noches que queremos compartir con ustedes testimonios, experiencias del ministerio y de muchos voluntarios de cómo el Señor los llamó al trabajo misionero en África. ¿Por qué Asili? Ay, buena pregunta. ¿Quién sabe qué es lo que significa? Asili es una palabra en suajili que se traduce como comienzos u orígenes. Y estos 2 días queremos hablar de nuestros orígenes del ministerio y de cómo Dios fue formando el ministerio Misión África. Así que te invitamos a acompañarnos en estas 2 jornadas. Y de esta forma vas a ser parte de lo que es Orígenes de Misión África. Hola hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Vanessa Paulsen, soy parte de Misión África ya hace 2 años y participo actualmente en la zona Temuco. Hoy día quiero contarles cómo fue mi experiencia y cómo llegué a este ministerio. Todo comenzó el año 2015 cuando conocí a Rodrigo Sánchez. Él me habló de lo que era el ministerio, lo que hacían. Yo súper perdida, porque también crecí en una iglesia donde no se hablaba de la misión transcultural, entonces yo no tenía idea de lo que era la misión transcultural. Y menos sabía que en Temuco estaban personas tan conectadas con la misión transcultural. Entonces cuando él me empezó a hablar de lo que hacían, de que llevaban el evangelio a otros lugares, especialmente en Kenia, para mí fue tremendo saber eso. Y fui preguntándole qué es lo que hacían. Él me dijo no, que llevaban el evangelio, compartían la palabra, hacían escuelas bíblicas para los niños, llevaban materiales escolares para los niños, llevaban alimento para las personas. Y yo en mi mente dije, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo lo hacen? De verdad me pareció increíble. Y bueno, el Señor fue poniendo en mí un sentir bien especial por la misión transcultural, y esto se fue intensificando hasta que en el año 2018 ya yo estaba muy decidida a ser parte de algún ministerio que apoyara la misión transcultural. Y otra vez me encontré con Misión África, que siempre compartían cosas en Facebook, en Instagram, siempre estaban haciendo proyectos, campañas, siempre estaban llamando a la oración, siempre estaban llamando al ayuno, a ser parte también de la misión de Dios. Y yo como estaba muy feliz, quería mucho poder ayudarles. Y cada publicación que ellos ponían yo la compartía, todo. Y me acuerdo que fue en ese tiempo también en que yo hablé con Lorena, que justamente trabajaba en la Universidad Mayor, donde yo también estudio, y ahí conversamos y ella me contó que ella estaba dentro del ministerio y ella me invitó un día lunes a ser parte. Yo fui y para mí fue increíble ver la unión del grupo. Yo me sentí acogida desde el primer día hasta el día de hoy. Me siento muy parte, lo siento mi familia, siento que tenemos un mismo sentir, siento que el Señor nos está llevando a un mismo propósito, y hasta el día de hoy siento eso. Así que nada, solo les animo a que conozcan este hermoso ministerio. Yo me siento muy privilegiada de estar en él. Les mando un saludo, un abrazo desde acá de mi casa, y que el Señor les siga guiando en todo tiempo, y que el Señor nos siga fortaleciendo en llevar su mensaje a todo lugar. Queremos compartir con ustedes cómo fueron los orígenes de Misión África, cuáles fueron sus inicios, cómo comenzó todo esto. Por eso el nombre de este encuentro es Asili, que significa los inicios, los orígenes. Y esto se remonta en el año 95 aproximadamente, cuando el Señor, yo participando en un campamento misionero, el Señor me llama a servir a tiempo completo en el continente africano. Después de un tiempo de preparación, después de un tiempo de estar buscando información sobre el continente africano,
el Señor me lleva a conocer una primera nación, un país que amo mucho y tengo muy lindos recuerdos. Fue Guinea Ecuatorial. Sí. Al lado de Camerún, como para que puedan ubicarlo. Exactamente, hacia el lado atlántico, ¿verdad? Y fue allá donde el Señor me permitió por primera vez estar en África. Y había muchos sueños, muchos anhelos en ese lugar, pero lamentablemente una malaria cerebral puso un alto a ese tiempo misionero en África y tuve que regresar antes de tiempo. De verdad, queridos, la enfermedad fue muy grave, una malaria cerebral que descontroló mi organismo. Según los médicos que me atendieron, no había mucha esperanza de vida. Pero más que el dolor de la enfermedad, más que quizás el peligro a estar expuesto a la muerte, cuando regresé a Chile, venía con un dolor aún más grande, que era el del fracaso. Yo dije, se acabó, no sirvo para misionero. ¿Por qué no hice caso a la gente que me dijo, no vayas, que acá hay mucha necesidad? Y todas esas palabras se repetían en mi mente. Y venía con esa frustración acá en Chile. En ese tiempo estábamos de novio con mi esposa, ahora esposa, y el Señor después de eso nos permitió viajar a los dos a España por un tratamiento médico, ¿verdad? Así es. Estando en España el Señor trató la enfermedad y hizo un tremendo milagro en la vida de Rodrigo. Y ya de regreso aquí en Chile, volvimos con nuestra pequeña hija Paz en ese tiempo, comenzamos una etapa distinta donde pudimos visitar muchas iglesias, compartir acerca de la necesidad de África, compartir acerca de la visión misionera, así que fue un tiempo muy distinto. Muchas iglesias que en realidad se visitan todos los fines de semana, conferencias misioneras, y nos gustaba porque era lo que Dios nos había entregado y queríamos compartir de todo corazón esa pasión que Dios puso en nuestras vidas por el continente africano. Pero también de repente nos dimos cuenta que muchas invitaciones no tenían el interés como tal de misiones y de África, más bien escuchar el testimonio de sanidad. Sí. Y eso fue causando un dolor, una pena en el corazón de Rodrigo, sobre todo en el corazón de mi esposo. Y llegó un momento en que se confrontó con el Señor de decir, Señor, yo no puedo estar tanto tiempo contando acerca del milagro o de lo que viví contigo hace años atrás cuando estaba en Guinea Ecuatorial. La idea era, Señor, yo quiero algo, mis vivencias, nuestras vivencias ahora como matrimonio, de los dos contigo, no de lo que vivimos años atrás. Y Señor, si tú no me mueves de aquí de Chile y no me permites ingresar a África, yo renuncio, renuncio a las misiones. Sí, era como un morir, o sea, ya no puedo seguir contando una historia pasada. Y hizo ahí una pregunta. Es que textualmente fue así, le dije a Angélica, si no salgo luego de Chile y no voy a África, yo muero. Simplemente muero en el contexto misionero, no quiero más. Y vuelvo a la iglesia local. Y le digo a Angélica, ¿qué crees tú? Y la respuesta de mi esposa, Alba África. Para ella era fácil, para ti era fácil en ese momento, pero quizás ella lo tenía mucho más claro que yo, porque yo estaba ahogado en un vaso de agua, mirando mis debilidades, siendo muy egocentrista, siendo quizás temeroso, cobarde, falto de fe, y quizás no entendiendo el propósito de Dios, y quizás tú lo tenías mucho más claro que yo. Porque para responderme algo tan fácil así como, pero anda a África. Recuerdo que dijiste también, ¿qué te detiene? Si tenía que ir, si sabía de que su corazón estaba allá, no podía seguirse quedando acá, porque acá claramente él ya no podía seguir contando lo vivido hace tiempo. Fue así, bueno, después de pelear mucho con Dios, que el Señor empezó nuevamente a golpear nuestro corazón. Y nos dio ese tiempo para salir de acá de Chile. Pero ¿cómo pasó eso? Yo le decía a mi esposa, tengo prohibido salir de Chile, los médicos habían detenido, no tenía autorización por mi tema de salud, no podía salir de la frontera chilena, no podía exponerme a un clima tropical como era África. Y le decía a mi esposa, ¿qué hago? Fue esa pregunta. Sí, que lo llevó a confrontar, o sea, ¿qué hago en este momento? Y yo le dije, pero anda África, lleva un equipo. Un equipo.
Y le decía, pero si siempre hemos andado los dos solos, no estamos bajo el alero de alguna organización, ¿quién nos va a tomar en cuenta? ¿A dónde vamos a ir? ¿Quién va a creer esto? Nuevamente quizás uno pensando muy humano, ¿verdad? Sí. Con sus capacidades, sin pensar que es Dios el que tiene el control de todas las cosas. Y él ya estaba preparando corazones de chicos que estaban dispuestos para ir a África. Y fue en un tiempo en que estaba estudiando, había retomado los estudios, cuando llegaron unos emails, ¿te acuerdas? Sí, llegaron unos correos desde África y fue como, ¿y esto? ¿Quién es? Un pastor que nos invitaba y que estaban orando por nosotros, por Rodrigo y Angélica, para ir a África, específicamente a Kenia. Y decía, Kenia, yo no conozco Kenia, estuve en Guinea, en Camerún, en esos sectores, pero Kenia no lo conozco. Más encima los correos venían en inglés y no les entendía mucho lo que decía, así que ahí trataba de traducir algo y ellos estaban orando por nosotros. Y era un correo todos los días, aproximadamente 2 meses. Sí. Hasta que un día tomé uno de los correos y lo único que hice fue escribir, gracias pastor por estar orando por nosotros. ¿Te acuerdas, Angélica? Sí, fue un correo tan simple, una respuesta como muy básica. Y fue eso para recibir una respuesta totalmente distinta. La respuesta de ese correo fue, queridos, gracias al Señor por responder, estamos orando por ustedes, Rodrigo, por ustedes, Angélica, el equipo de Misión África. Misión África. Si Misión África era el nombre que teníamos nosotros como familia. Cuando escribíamos nuestras cartas de oración, colocábamos Misión África, un continente para amar, orar y ayudar. Pero eran nuestras cartas noticias. Éramos nosotros 4. Era mi esposa y mis dos hijas, Paz y Camila. Pero no había una organización, no había un ministerio de otras personas que nos ayudaran en esto. Yo dije, el pastor se equivocó, creerá que somos una organización grande, de misiones. Y le escribo, pastor, Misión África es mi esposa, mi familia, somos misioneros y nosotros amamos mucho el continente africano. Y de ahí el pastor sigue escribiendo, les esperamos, estamos ayunando por ustedes, vamos a ayunar, vamos a orar hasta que el Señor los tenga en este lugar. Fue así que el Señor, dentro de todo esto, visitar iglesias, empezamos a comentar de Kenia. Sí, empezamos a contar ya de a poco acerca de lo que estaba sucediendo. Y en ese tiempo Rodrigo también apoyaba a todos los grupos bíblicos de las universidades, la Universidad Católica principalmente, y la Universidad de la Frontera. Y sí, en una de esas visitas nos invitaron a la Universidad de la Frontera, un día al mediodía, para compartir un estudio bíblico con los chicos, una predicación. Y compartí Dios me llevó a compartir sobre renunciando a tus derechos, ¿verdad? Y había muchos jóvenes, entre esos estaba un amigo que hoy día es parte de Misión África, Joaquín Honorato. Yo no sé por qué él llegó, cuándo llegó, por qué estaba ahí. Sin duda estaba en el plan de Dios. Después de visitar muchas iglesias y lugares como el GBU, Dios empezó a contactar, a tocar el corazón de muchas personas, entre eso a Joaquín, como decíamos recién, Lorena, me acuerdo que fuimos a su iglesia también, Elizabeth, Darwin, Pamela, que fueron los primeros que se acercaron a comentar que Dios había puesto en su corazón y ellos hace mucho tiempo estaban orando por África. Y esto era la oportunidad y una puerta para que ellos pudieran llegar a este continente. sí. Y ese fue el momento cuando, sin darnos cuenta, Dios empezó a traer a distintos jóvenes para servir en África. Y así fueron llegando los primeros voluntarios del Ministerio Misión África. Yo estaba en 4º año en la universidad y un día tuve una ventana entre un ramo y otro y la verdad que andaba más o menos, estaba en mis primeros años con Dios y alguien me invitó a un grupo que se llamaba GBU. Este grupo había invitado a un misionero para que diera un taller, una plenaria. Y la verdad que tenía que hacer este tiempo entre los dos ramos y dije, ya voy a ir a sentarme un rato mientras hago hora. Y entré a la sala de clase donde estaba exponiendo este misionero y lo escuché un rato y él hablaba mucho acerca de renuncia, de nuevos comienzos,
tiempos especiales en medio de desiertos. Y la verdad que Dios me tocó, pero mucho en esa reunión, al grado tal que no pude seguir escuchando. Empecé a llorar y fue algo raro lo que pasó. Y todo esto terminó en que salgo corriendo de la sala y no termino de escuchar lo que él intenta transmitir y me voy corriendo, llorando y con más preguntas y confusiones en mi mente. Este misionero es Rodrigo Sánchez, director de Misión África. Jamás en la vida pensé que iba a terminar trabajando con él en esta locura que es Misión África. Pasó un tiempo y lo llamo y le digo: hola Rodrigo, bueno, tú no me conoces, pero yo te vi en la universidad y quiero ser parte de este primer viaje a África, a Kenia, con el equipo que tú estás liderando. Y Rodrigo dijo: bueno, eres bienvenido, oremos a Dios. Y la verdad que, bueno, fui parte del equipo inicial de Misión África, con hartos sueños, hartas dudas, mucha inexperiencia. Y finalmente, en ese primer viaje, yo no fui a Kenia, pero sin duda fue una experiencia que marcó mi vida, sin duda. Bueno, cuando Dios empezó a armar este ministerio, nos puso gente muy linda, muy especial. Ya habíamos dicho Joaquín, la Eli, la Pame, el Darwin. Bueno, y está Lorena, ella es de la iglesia bautista. Y fue un tiempo que a mí me invitaron a predicar allá. Una persona nos invitó y Lorena estaba dirigiendo, me parece, ese día domingo, cuando nos tocó. Y bueno, quedó como un cariño, como una amistad también. Después ellos como iglesia también nos bendijeron, nosotros como familia en un momento muy especial nos entregaron una ofrenda con alimentos y estábamos pasando como misioneros una necesidad compleja, pero Dios siempre es fiel. Y llegó Lorena con su hermano y otros chicos de la iglesia un día domingo a la casa a dejarnos esa caja con alimentos, que era lo que en ese momento necesitábamos. Sí. Y el Señor a través de ellos bendijeron nuestra familia. Y eso fue más o menos en el 2002, 2003 sí, aproximadamente. Pero en el 2005 estaba en la casa y estaba preparando esto del viaje a Kenia, cuando Dios pone en mi corazón a hablar con la Lorena. Y Lorena estaba trabajando y dije: ¿la llamo ahora o no? Bueno, la voy a llamar y si no, más tarde. Marco y me contesta Lorena y me dice: Rodri, amigo, ¿cómo estás? Bien. Empecé a contarle del viaje, que estaba preparando todo el tema para viajar a Kenia y todo eso. Y de pronto en mi corazón nace, porque Dios lo quiso así, lo puso así en mi corazón, decirle: Lorena, ¿y por qué no vamos? Y yo pensé, Lorena es muy divertida ella, yo pensé que ella se iba a reír, me iba a decir algo, ¿por qué? No sé. Pero la Lore se quedó en silencio y dijo: si Dios quiere, yo voy. No tengo nada, no sé, tengo miedo, tengo temor, amigo, estoy temblando, pero a la vez, si esto es de Dios, yo voy. Y así Lorena se dispuso. La Lorena era una persona muy linda y ella dispuso su corazón a ir a este primer viaje, que era toda una aventura, ir a una tierra que ninguno conocía, que no conocían el idioma, con temperaturas altas, donde no conocían bien al pastor solamente por algunos mensajes. Y Dios permitió que Lorena estuviera dispuesta también a ir. Y sin duda hemos sido bendecidos hasta el día de hoy con la vida de Lorena. Soy Lorena, parte de los clavos del Ministerio de Misión África, digo yo, porque comenzamos siendo parte del primer equipo misionero que viajó al continente africano el año 2006, en el mes de febrero. ¿Cómo fue para mí la invitación de parte de Dios? Fue a través de Rodrigo. Este querido amigo me llama y me dice: Lorena, hay un lugar para ti en este primer viaje. Y el Señor lo hace en un momento familiar no muy fructífero, estaba más bien complicado. Y comparto este detalle no porque sea siempre la tónica de que Dios nos llama cuando estamos en lo peor de nuestra vida,
sino el Señor nos llama. Y la tarea del Señor se tiene que hacer cuando estamos en lo mejor de nuestra vida o cuando estamos en lo peor. Y en ambas situaciones a veces es difícil decirle al Señor sí. Por una de las dos cosas, ya sea porque tengo muchas dificultades y me complica la vida, o porque estoy demasiado cómodo. En ambos momentos es difícil a veces decirle que sí al Señor. Mi condición no era la mejor, pero decidí avanzar en fe. Y el Señor fue moviendo toda su situación, todo su poder, para que yo fuera comprendiendo quién era el Dios que me invitaba. Y como digo yo, el Señor nos invita y utilizó en este caso a Rodrigo para hacer la invitación. Fui la primera de mi iglesia, de mi generación, que pudo salir a hacer un viaje misionero de corto plazo. Por lo tanto, mi iglesia, desde el no saber cómo apoyar, me apoyó de una manera sobrenatural. En mi trabajo ocurrieron situaciones sobrenaturales también, permisos, se generó un ambiente muy precioso, porque era la primera vez también que alguien llegaba a la gerencia a pedir un permiso porque iba fuera del país, no a vacaciones, sino a un trabajo misionero. Y doy gracias a Dios por toda esa oportunidad que me permitió conocer una área de Dios que yo no conocía, que había leído, que había creído, pero que no había mis ojos visto. Y pareciera que en esta invitación de parte de Dios podemos poner muchos gigantes que para el Señor, como digo yo, son flecos. Para mí son gigantes, pero para Dios son flecos. Bueno, llegó el año 2006, en el mes de febrero el primer equipo viajó a Kenia, ¿te acuerdas, Angélica? Sí, fue toda una aventura, fue muy emocionante el saber de que ella por fin se iba a ir a este hermoso continente nuevamente. Y es increíble recordar algunos hechos que pasaron y que tuvimos que vivir en preparación del viaje. Era un grupo sin experiencia, estábamos limitados, como dije delante, del idioma inglés, no sabíamos mucho, pero sobre todas las cosas también era un desafío de fe. No habían recursos, no teníamos los dineros para los pasajes. Y recuerdo en una de las oportunidades que el equipo ya había tocado todas las puertas para buscar los recursos para cubrir nuestros pasajes, ¿verdad? Así. Y bueno, nos juntamos en la casa de mis papás donde vivíamos en ese entonces y tomamos todos los dineros de los 6 o 5 que íbamos a viajar, 5. De los 5 que íbamos a viajar y estábamos a menos de una semana. Y los pusimos los dineros encima de una mesa de centro, nos tomamos de la mano y oramos al Señor. Y dijimos, Señor, esto es lo que nos has dado, esto es lo que tú has provisto, con esto vamos a ir a Kenia. Y dimos gracias al Señor por las personas que nos ofrendaron, por las cosas que pudimos vender, porque muchos vendimos cosas para juntar los recursos, qué sé yo. Cuando terminamos de orar, recogimos el dinero de la mesa y empezamos a repartir el dinero que cada uno había dejado. Por ejemplo, si Lorena había dejado $1000, le entregamos $1000 a Darwin y así cada uno de los que estábamos ahí. Lo increíble es que cuando sacamos el dinero, en la mesa quedó más dinero, que no era de ninguno de nosotros. O sea, Dios multiplicó el dinero delante de nosotros. No es que nos alcanzó comprando cosas, sino que si teníamos en total $5000, habían casi $6000. ¿Cómo aparecieron esos dólares? No eran de ninguno de nosotros, solamente fue el milagro de Dios. Temblamos, lloramos, nos reímos de nervios y fue nuestra... Fue la primera muestra así como tan patente de decir yo estoy con ustedes. Exactamente. Era la prueba que necesitábamos. Quizás no le habíamos pedido a Dios algo así, pero necesitábamos entender que Dios estaba con nosotros. Y bueno, nos fuimos a nuestras casas. Recuerdo que una de las niñas del equipo, faltaban 3 días y me llama y me dice, Rodrigo, me falta mucho dinero aún, Pamela. Y recuerdo de que me dijo, mañana voy a estar en oración y ayuno. No voy a contestar teléfono, no voy a abrir la puerta, me voy a encerrar en mi dormitorio a orar y ayunar y buscar a Dios. Y en la tarde, como a las 4 de la tarde del otro día, Pamela me llama y me dice, Rodrigo, quiero comentarte algo.
Estaba en la casa y de repente mi mamá toca la puerta y me dice, hija, necesitan hablar contigo. Y ella le dijo, mamá, yo te dije que no voy a atender a nadie, que no quiero hablar con nadie porque estoy en un tiempo especial con Dios. No, tienes que salir, tienes que salir. Bueno, fue tanta la insistencia que Pamela salió del dormitorio y fue a atender, y era una señora de edad, que estaba, esa señora en su casa, y Dios puso en su corazón, sin conocer a la Pamela, ni siquiera era alguien conocida de ella. Y una señora le trae un sobre con una ofrenda que cubría prácticamente todo el pasaje que le faltaba. Todo lo faltante para poder viajar a Kenia. Era increíble, era inexplicable. Dios moviéndose. cómo proveyó a Darwin, a Eli, a Lorena, a Pamela. Y recuerdo que cuando llegamos al terminal de buses, nos despedimos con mi esposa, ella no viajó, y yo la abracé. Yo no le había dicho nada al equipo que me faltaba mucho dinero. Y le dije, amor, parece que yo voy a ir a dejar a los chicos y vuelvo a Temuco, porque de los $2.000, no sé, tenía $1.000. No te había dejado dinero para que por ese mes y medio que íbamos a estar fuera, o casi 2 meses que íbamos a estar fuera, para que tú puedas cubrir las necesidades de nuestras hijas. Entraban al colegio, había que comprar uniformes, materiales, los alimentos de febrero, marzo, y no le pude dejar, creo que si fueron $2.000. Sí, más o menos. Llegué a Santiago y estábamos en la iglesia bautista La Faena. Ahí nos hospedaron y estábamos arreglando las maletas cuando de pronto me llaman de la iglesia donde estábamos y me dicen, Rodrigo, una persona te busca. Y entro hacia la iglesia porque ahí estaba la persona, y era un joven en bicicleta, muy sencillo, con un jockey, y me dice, tú eres Rodrigo. Y le encontré un acento extraño, no era un chileno, pero no demostraba tampoco que era un extranjero. Y era un misionero suizo. Y me habla y me dice, ¿sabes qué? Estaba en casa orando y Dios me puso que tenía que venir a ti. No nos conocíamos. Y vino con un sobre y me lo entregó. Y sabe que en ese sobre estaba todo lo que me faltaba del pasaje. Y en ese rato, a las 3 de la tarde, teníamos que ir a pagar el pasaje, y esto fue a las 12 del día. Después estábamos en el aeropuerto, ya a punto de embarcar para irnos a Kenia. Cuando estábamos en ese lugar, íbamos sacando las maletas, viendo todo eso, y viene una persona con un bolso que venía al revés, venía llegando a Chile. Y corre y me dice, hermano Rodrigo, ¿cómo está? Yo sabía que lo iba a pillar acá. Créanme que yo no me acordaba de él, pero como me dijo hermano Rodrigo y me nombró, lo abracé, lo saludé y me dijo, qué lindo, yo sabía, acabo de llegar delante, pero yo sabía que usted viajaba ahora, me dijo. Y no me quise ir a la casa, así que subí, yo sabía que iba a andar acá. Y me abraza y me dice, yo vengo de vuelta a Chile, dijo, pero Dios me habló de esto. Y me entrega un sobre, y yo lo guardé porque ya no estaban llamando, no lo iba a abrir ahí delante de él. Me abrazó, oró por nosotros y se fue. Ya estando en el avión, ya viajando más tranquilo, en el libro donde había guardado el sobre, lo abro y empiezo a ver, iban aproximadamente $500-600. Entonces, todo lo que uno leyó o escuchó de otros misioneros, de cómo Dios provee, sustenta cuando Él llama. Como decimos nosotros los chilenos, el que invita, y realmente es así. Y fue el primer viaje, sobre todo ese primer viaje 2006, fue así para todo el equipo. Dios proveyó, multiplicó y nos sustentó en todo momento. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasó acá en Temuco? ¿Qué pasó con mi esposa que se quedó? ¿Qué pasó con mis hijas? La preocupación de mi esposo, de Rodrigo, era cómo nos vamos a sostener nosotros durante este periodo tan largo. Pero cuando regresó, su sorpresa fue que durante todo ese tiempo Dios envió a hermanos a la casa y me decían, hermana Angélica, ¿sabe qué? Teníamos esta caja de mercadería y se nos había olvidado llevarla. Y era todas las cajas de alimentos, y de formas tan lindas. Llegaron unas profesoras de un colegio amigo y les regalaron los uniformes a nuestras niñas. Y la matrícula. La matrícula. Entonces es como Dios se preocupó de todos los detalles. Mientras mi esposo estaba dedicado a servirle a Él, Dios se preocupó de todo lo que estaba sucediendo acá también en casa. Dios no es deudor de nadie. Así. Y si Dios te está desafiando a ti también, no tengas temor. No preguntes
cuánto me va a costar, cuánto voy a tener que gastar, de dónde voy a sacar el dinero. Simplemente obedezcamos al Señor. Ese viaje 2006 marcó nuestras vidas de una forma increíble. Dios, el Padre de los huérfanos, se preocupa de todos. Y vimos el sustento, vimos la multiplicación, los pocos recursos que llevamos a Kenia para estar nosotros allá esos 40, 50 días, Dios los multiplicó, no nos faltó el alimento, no faltó para el transporte. Regresamos a Chile y nos dimos cuenta que Dios había sostenido a nuestras familias en nuestras ausencias, porque de Él proviene todo, porque de Él hizo todas las cosas, ¿verdad? Así que el 2006 fue un viaje que marcó, fue un viaje de fe. Hay tantas historias más que podríamos compartir con ustedes. Fue así, por ejemplo, como Dios multiplicó los recursos, como nos sanó también, como vimos milagros de sanidad. Prácticamente vimos resucitar a un niño en uno de los lugares. Pero también nos mostró la necesidad que hay en el corazón del hombre. Por eso, amamos al Señor con todo corazón y agradecemos por este llamado que Él ha hecho. Bueno. Una de las situaciones que más recuerdo y que marcaron mi vida a fuego en este primer viaje misionero fue una situación milagrosa. Fue como el Señor se fue mostrando a mi vida y revelando a mi vida como el Dios real que Él es. Recuerdo que estábamos en un lugar rural, habíamos caminado desde la carretera mucho al interior para llegar a un templo a hacer una visita, y estábamos participando del culto cuando en ese momento llega una mujer con su guagua en los brazos, y aparentemente la guagua se veía muy deshidratada, muy enflaquecida, muy decaída, muy lacia. Y en ese momento lo primero que viene a mi mente es: esta guagua hay que llevarla a un lugar para pasarle suero, probablemente dejarla hospitalizada porque no se ve nada bien. Y le digo al equipo: chiquillo, hay que llevarla a un lugar. Entonces parte del equipo me mira y me dice: no hay nada donde llevar, tenemos a Dios, oremos al Señor. Y en ese momento, hey, tienes a Dios. Y no es lo alternativo, tienes a Dios, es lo absoluto. Es decir, el hospital es la alternativa, aquí lo primero era Dios. Y yo estaba al revés, mi cerebro estaba al revés. Entonces comenzamos a orar, y mientras orábamos declarábamos sanidad. Y cuando orábamos, esta guagua comenzó a llorar. Y mis manos llevaron esta carita, esta guagua con su boquita abierta, la abrimos para ponérsela en la pechuga a la mamá. Y esta guagua comenzó a mamar y se comenzó a hidratar. Mis ojos vieron a Jehová Rafa, el que sana. Él es el que sana. Gloria a su nombre. Ya había terminado el viaje 2006, estábamos de regreso en Chile. Y cuando estaba allá con el equipo pudimos ver tanta necesidad de niños que estaban abandonados en las calles, que dormían en el suelo, que comían de los basurales. Y Dios puso una carga fuerte para que pudiéramos volver y hacer un hogar, construir un hogar para estos pequeños. Y la palabra que Dios nos puso en ese momento fue el Padre de los huérfanos. Dios, Padre de los huérfanos. Entonces, cuando volvimos a Chile, nuestro deseo como familia era que yo venía a buscar a Angélica, venía a buscar a mis hijas y nos volvíamos a Kenia para vivir allá como misioneros. Pero nos encontramos que Dios había tocado el corazón de muchas personas, ¿verdad? Sí, cuando llegaron mucha gente empezó a preguntar acerca de cómo podían ser parte, cómo podían ayudar. Y cuando empezamos a compartir acerca de esta idea de poder levantar un hogar en Kenia, se fue sumando varias personas. Fue así que en el 2007 viajamos con un segundo equipo netamente para construir el hogar de niños allá en Kenia. Y fue una bendición tremenda. Llevamos los recursos y Dios nos permitió llevar gente profesional también del área de la construcción y juntos construimos este hogar. Después de eso dijimos, bueno, ahora sí nos vamos con nuestra familia para ir a vivir allá a Kenia. Y Dios dijo otra cosa. Exacto, y fue así, ya de regreso acá en Chile, se fue sumando más y más personas que iglesias querían ser parte, hubieron colegios que también aportaron,
fue como Un mover. muy fuerte acerca de lo que Dios estaba haciendo en África. Fue así que nació un tercer viaje en el año 2008, en el mes de abril. Primero íbamos a ir en febrero, pero lamentablemente se desató una guerra civil allá en Kenia y el equipo, que éramos aproximadamente 15 personas, no nos dieron las visas, no pudimos viajar. Y fue en el mes de abril que el gobierno de Kenia permitió y nos dieron 4 visas. Viajamos 4 voluntarios en medio de esta guerra civil. Vimos muchas cosas difíciles, lo que significa obviamente una guerra. Pero sobre todas las cosas seguimos viendo esta necesidad con los niños. Y Dios nos permitió comprar literas, construir los dormitorios del hogar para los niños, las camas y todo ello. Fue un tiempo tan lindo, tan especial. Y cada vez esto iba creciendo. Regresamos a Chile y mi esposa, que estaba acá, me decía: Rodrigo, están llamando de una iglesia, están llamando, más gente quiere sumarse. Había cada vez más contacto, y sin darnos cuenta nos dimos cuenta de que esto ya era algo que nosotros como matrimonio ya no lo podíamos manejar. Estaba sumándose más gente y ya nosotros no estábamos, aunque seguíamos con los planes de nosotros irnos, era como que al final seguíamos estando aquí en Chile movilizando gente. Y el resultado de eso fue que empezaron a llamarnos gente de otras ciudades. Nos llamaban del sur, nos llamaban del norte, se empezaron a abrir zonas en Santiago, se abrieron zonas allá en Yanquihue. Fue una de las chicas que nos llamó porque su corazón latía muy fuerte por el trabajo que se estaba haciendo allá en África. Y así se abrieron esas zonas. Temuco ya no era la familia Sánchez Ruiz, sino que éramos 15, 20 personas que nos reuníamos en distintos lugares para orar, para interceder por el continente africano y sobre todo por los proyectos que se estaban desarrollando en Kenia. Pasó un tiempo y conocí a mi esposa Jessica y nos empezamos a involucrar en Misión África Temuco. Pero luego de esto, por trabajo, nosotros migramos a Santiago y allá comenzó todo un nuevo desafío que fue Misión África Santiago. Nuestro inicio, la verdad que éramos 2 haciendo la zona de Santiago y después se fueron involucrando más personas y más personas. Inicialmente yo me acuerdo que nos juntábamos en un café en Estación Central, que se formó un grupo muy especial en que la mayoría éramos muy buenos amigos. Parte de ese grupo, o yo diría que la totalidad de ese grupo, viajó a Kenia el año 2012 y pudimos de alguna forma vivir todos juntos por lo que luchamos un montón de tiempo, lo que difundimos, por lo que oramos, y la verdad fue una locura. Sí, en el año 2008 yo estaba sin trabajo, estaba dando mis primeros pasos, digamos, en una ciudad nueva, la verdad sin muchas herramientas, y un día, Rodrigo me llama y me dice: Joaquín, vamos a África. Ya, fabuloso, le digo yo, pero ¿cuándo? La otra semana. Y yo le digo: ¿qué? Vamos, no tenía ni uno, y la verdad que Dios prosperó todos esos esfuerzos, llegaron las lucas, pudimos viajar. En esos años no conocíamos tanto el camino, los contactos, la gente, y llegamos a trabajar al hogar de nosotros. ¿Sí? Yo siempre cuento la misma historia. Uno de alguna forma tiene una concepción súper romántica de qué es África, pero el momento de llegar por primera vez allá es duro porque es sucio, hay malos olores, entonces eso de tomar la tierra roja y decir gracias Dios porque me permitiste estar acá, es medio imposible, porque después todo se aterriza y tú ves las diferencias sociales, ves la pobreza, ves la hambruna, ves la falta de educación, y hay un campo tremendo para trabajar allá sin duda. Entonces todo eso se convierte en realidad y de alguna forma igual te motiva más a hacer.
Sí, la canción Padre de los Huérfanos, que hemos cantado esa canción. Recuerdo que un día Rodrigo le hubo una reunión de Misión África Temuco. Me acuerdo que en ese tiempo no había viajado aún. Me compartió la idea de poder escribir esta canción. Yo no tengo dotes de composición, así que pensé en alguien que sí sabía que era muy buen compositor en Temuco y contacté a César Montalva. Así que un día lo invité a mi casa, recuerdo, le mostré un montón de videos y él quedó súper tocado con la visión, súper empapado de esto. Y así que le empecé a escribir. Recuerdo ese momento cuando la Jessica me invitó y me mostró los videos de los primeros viajes de Misión África. Y la verdad que uno no puede quedar indiferente a esa realidad. Y ahí me comentó lo de la idea de generar una canción o de hacer algo que refleje un poco lo que hay allá y las necesidades que hay. Y lo que sí me detalló es que tuviese la frase Padre de los Huérfanos. Y en mi cabeza ya, apenas ella me dijo y yo vi los videos, uno se hace muchas preguntas y reflexiona mucho en qué posición está uno frente a tanta necesidad. Y prácticamente la canción nació de una sola vez. Yo tomé la guitarra, me puse a hacer unos acordes y iba haciendo acordes, iba saliendo la letra así fácilmente. Fue algo muy extraño para mí porque yo cuando hago canciones es de distintas formas, pero esa canción salió muy, muy natural y me gusta cómo quedó porque empieza prácticamente como bien indiferente la canción cuando dicen que la fe sin obra es muerta, es como alejándote un poco de la situación. Pero después ya dentro del coro y de las estrofas, el heme aquí Señor es prácticamente algo que es inevitable para las personas que tienen un llamado o que Dios las está llamando a hacer algo. Entonces esa parte del coro hace que uno vuelva a tomar esa realidad y poder hacerse parte de esa necesidad. Así que es una canción que a mí me gustó mucho hacerla y haber tenido el privilegio también de que yo haya sido o que me hayan considerado para eso. Dicen que la fe sin obra es muerta. Y que no basta con decir que hay miradas de esperanza. Que esperan tan solo reír. Que no conocen tu amor. Que solo esperan no ser olvidados. Que sufren en silencio, que esperan tan solo reír, tan solo reír. Heme aquí, Señor Jesús, y usa mi vida para ayudar. Que los niños sepan que
Dicen que es mejor mirar desde lejos. Hay otros que pueden estar, pero mi alma desespera al saber que hoy puedo ayudar. No hay esperanza, no hay amor, no, no, no. Sus ojos muestran su aflicción. Hola a todos, mi nombre es Mónica Seituno y junto a mi esposo Omar Melinao somos voluntarios de este ministerio Misión África. La historia de Dios conmigo y África parte como en el año 96, con muchas cosas, pero es recién en el 2006 que ya empiezo a acercarme a Misión África. Y el 2007 ya Dios me indica ser voluntaria. Siempre mi intención fue mantenerme lo más lejos que pudiera, cristianamente, pero lejos de la participación en este ministerio. Pero Dios tenía otros planes y en el 2008 Dios me indica que tengo que ser parte del equipo que viaja a Kenia. Ya de vuelta de ese viaje, Dios tenía más planes y me indica ser parte del equipo de liderazgo de Misión África Zona Temuco, donde pude ser parte 7 años, gracias al Señor. En ese transcurso, Dios me sigue mandando para seguirme sumando a los viajes a Kenia, y fue en cada viaje donde pude ver el amor de Dios para mi vida y para las personas allá, y todo lo que yo escuchaba en mis predicaciones en Temuco, allá yo lo vivía.
Dios también tenía pensado esto hermoso de formar una familia, y Omar ingresó a este ministerio pensando en ir a ayudar a construir la base misionera. Y en paralelo, en otro lugar, yo pensaba en cómo poder mostrar mejor el amor de Dios en África. Bueno, Dios nos unió en matrimonio y a fines del 2018 nos casamos. Ahora estamos pronto a cumplir 2 años y nosotros seguimos pensando en cómo Dios va a seguir utilizando nuestras vidas para que más personas le puedan conocer en África. Ahora nosotros estamos como en un retiro de familia, afiatándonos los 3 junto a su hijito Tiziano y entendiendo los tiempos y las formas, pero sí tenemos claro que desde acá o allá mismo o como Dios nos vaya mostrando, queremos ser parte, queremos sumarnos al amor de Dios para África. Hola, soy Connie Gómez, es un gusto poder saludarlos. Yo soy de la zona de Temuco, soy la encargada de esta zona y llevo aquí en el ministerio trabajando alrededor de 5 años. ¿Cómo llegué al ministerio y cómo llegué a mi llamado? Bueno, en realidad muchos tienen historias impresionantes de su llamado, de servir al Señor en las naciones del mundo, pero el mío no fue tan impresionante, sino más bien un día estaba leyendo Mateo 28 y vi que decía ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Y lo entendí así, como ir y predicar el Evangelio. Y de ese día el Señor me marcó con un fuego tan profundo en mi corazón, en amor por aquellos que aún no lo conocen. ¿Cómo llegué al ministerio? En realidad fui invitada un día a un culto de despedida, porque ya se acercaba el viaje. Y fui con toda la buena intención, muy canuta, de poder participar, orar con los hermanos. Y en ese culto de encomendación mostraron un pequeño video de una aldea masái, y quedó tan marcado en mi corazón ese día 3 nombres: John, Eric y Moses. Son los 3 hombres líderes de la aldea que no conocían a Cristo y quedaron tan marcados en mi corazón y empecé a orar tan fervientemente por ellos que nunca más se me olvidaron sus nombres. Y bueno, tuve el privilegio de poder conocerlos hace un par de años atrás, de poder predicarles el Evangelio y de poder ver cómo ellos han ido creciendo y conociendo al Padre en este tiempo. Así que te invito a conocer más sobre esta hermosa aldea. Hola, mi nombre es Alejandro Zúñiga, soy voluntario de Misión África, soy de Temuco, junto a mi esposa servimos en el liderazgo del ministerio. Yo pertenezco a Misión África desde el año 2010, 10 años sirviendo al Señor aquí en Misión África, y quiero contarte un poco de cómo el Señor me ha desafiado a servirle, pero así muy profundamente. Mira, era el año 2011 y estábamos en un retiro de Misión África en Vilcún. Estaba compartiendo ahí el pastor Mauricio Rojas, un pastor amigo del ministerio. Y en ese tiempo el Señor entrega a mi vida el siguiente versículo: porque antes que naciese te santifiqué y te escogí y te di por profeta a las naciones. Y esa palabra impactó mucho mi vida y me llamó a ser desafiado a servirle a tiempo completo, a servirle dirigidamente. Y el año 2012 tenía como 21 años, una cosa así, y pude ir por primera vez a África, pude ir a Kenia con un equipo de Misión África y fue una experiencia tremenda. Fue una experiencia de impacto en donde el Señor me confrontó a vivir por lo eterno, a vivir por lo que vale la pena, a entregar la vida por aquello que verdaderamente importa. En aquel viaje quiero contarte que conocí a Humphrey. Humphrey era un niño de 12 años en aquel tiempo, que el tiempo que estuve allá no se despegó de mí. Y algo logré entender de aquel tiempo es que si hay algo que transmitimos como hijos de Dios es el amor del Padre. Y esa es nuestra primera tarea. Y tal vez fue 1 mes y medio, 2 meses lo que estuve con él, pero yo sé que su vida fue impactada y que Dios me usó para transmitir su amor a su vida. Y en este día te quiero desafiar. No importa lo que tengas en tus manos, no importa las barreras que tengas. Yo en aquel tiempo estaba en la universidad, si estás estudiando. Te desafío en este día a vivir para Cristo, a invertir en lo eterno y a ser profeta de Dios para las naciones. Que el Señor te bendiga. Cuando Dios me llamó a las misiones transculturales, lo hizo a través del Ministerio de Misión África. Y Misión África para mí es el ministerio que Dios puso para poder desarrollar y para poder cumplir el propósito que Él tenía para mi vida. ¿Ya? Hace 7 años que conozco al Señor y en ese proceso he tenido que renunciar a muchas cosas, pero nunca he tenido el deseo de renunciar a lo que Dios me ha llamado a hacer. Nunca he podido tampoco hacerlo. Y Dios ha permitido que durante estos 7 años
5 veces he podido estar en esas tierras y poder servir en ese lugar. Y han sido muchas las experiencias que nos ha tocado vivir, ya sea antes del viaje, después del viaje, en el viaje, ¿cierto? Pero quiero comentarles una que es bien particular, que en mi segundo viaje me tocó viajar solo con Rodrigo. Esa vez fue una oportunidad maravillosa, pero en la antesala de todo eso, me acuerdo que estaba invitado a una iglesia en Centro Bíblico en Coquimbo, y me tocó ir a presentar el ministerio, y un día después tendríamos que viajar ya a Santiago y luego a Kenia. Y creo que fue la peor presentación que pude haber tenido. Estaba muy desanimado, estaba muy cansado, había trabajado mucho por los proyectos del hogar, de Misión África, pero no me había preocupado en sí de los recursos para mi viaje. Y resulta que termino la presentación y todo ya desanimado, agotado, y llega una ancianita y me dice: hermano, ¿sabe qué? Estuve escuchando su presentación y hace mucho tiempo que venía guardando los diezmos. Dios me había hecho guardar los diezmos de lo que tenía que entregarle al Señor, y cuando usted estaba presentando entendí que era el momento para entregarla a la obra, y me entregó un sobrecito, y yo aún así lo tomé, lo guardé, le di la gracia y todo, y seguía mi corazón muy angustiado. Y cuando llegué a la casa, ya casi llamando al Rodri que no iba a poder viajar, porque en realidad me faltaba mucho, me acuerdo que tenía ese sobrecito, pesco el sobrecito, lo abro y estaba todo el recurso que me faltaba para poder viajar. Y fue súper emocionante, fue súper gratificante saber que aun cuando uno se preocupa de la obra, Dios sostiene, Dios responde y Dios entrega lo que necesitamos, ¿ya? Y en ese mismo viaje fue tan hermoso también, porque nos tocó viajar, estábamos creo que ya casi de vuelta, y nos sentíamos tan solos en ese día con Rodrigo. Un día en la noche estábamos conversando cómo había sido el viaje, cómo habíamos proyectado todo el proyecto que teníamos que realizar, y nos sentíamos como solos, como que no nos sentíamos como apoyados con nuestro hermano, no sé, con las congregaciones o simplemente con el ministerio. Y nos pusimos a sintonizar la radio Armonía, me acuerdo de ese tiempo, y justo estaban orando por los misioneros que estaban en el campo, y pudimos escribirle. La conexión allá era muy mala y le pudimos escribir, responder, y esos hermanos oraron por nosotros, y fue tan potente. También sentí ese respaldo espiritual de parte de Dios, que había hermanos que estaban orando por nosotros. Entonces, cuando logro ver todo ese núcleo, toda esa gama de respuesta al Señor, es imposible negarse a poder permanecer en lo que Dios te ha entregado. Así que yo te animo, querido hermano, querida hermana, que si Dios está poniendo esa chispita, esa llamita por este continente, puedas vivir esa experiencia con el Señor. No tengas miedo. Hay momentos que me ha tocado viajar con todos los recursos, pero también me ha tocado viajar con nada, y Dios aún así ha sido fiel. Así que espero que sea de mucha bendición esta experiencia, y que sin duda esto nos sirva para poder seguir creciendo en la obra misionera transcultural en África. Un abrazo, Dios te bendiga. Jambo Marrafiki. Hola amigos, mi nombre es Claudia, y junto a mi esposo David y nuestros 4 hijos, Victoria, Amaya, Mateo y nuestro pequeño Salvador, que nació hace poquito tiempo, somos la familia Vidal Alvarado, una familia misionera que llevamos ya un tiempo proyectándonos, preparándonos y trabajando en el continente africano. Así es amigos, queremos contarle un poco de nuestra vida misionera en base a nuestro llamado, a la preparación teológica en una escuela teológica, en una escuela también transcultural, práctica transcultural, y también algunos viajes que hemos hecho, unos viajes exploratorios que hemos hecho hasta el momento. Estamos ya hace un buen tiempo, ¿cierto?, trabajando en la obra misionera. Como dice mi esposo, hemos pasado varias etapas. Muchas veces cuando se conoce las misiones se ve de una forma muy romántica, pero cuando te toca vivirlo te das cuenta que en la práctica no tiene nada de romántico, sino que muchas veces es muy difícil, pero
Lo importante para nosotros es que Dios siempre se mantiene fiel en todos los procesos. Como decía mi esposo, nos tocó hacer varias escuelas que nos han servido para todo lo que el Señor ha querido hacer con nosotros. Primero, hace varios años hicimos una escuela teológica que fue la base para todo el conocimiento que nosotros tenemos de la Escritura. Después de eso decidimos trabajar en nuestra iglesia, lo que es evangelismo, discipulado, plantación de iglesia, y en ese momento ya nos dimos cuenta que eso era el área que a nosotros nos gustaba, nos llenaba, por así decirlo. Después nos hicimos parte del ministerio, que somos parte, nuestro ministerio Misión África, y fue ahí ya donde el Señor nos comenzó a desafiar de una forma más potente a poder ir más allá, a poder dar un paso más allá. Así es. En este momento en que ya hemos tenido algunas experiencias, podemos decir que hemos conocido una esfera bien importante de vivencia, ¿cierto? De ver la fidelidad de Dios en su palabra, de ver todo lo que Él ha hecho en otros países, con diferentes situaciones, y podemos decir que hemos podido caminar a pasos agigantados, ¿cierto? Respaldados siempre por el Señor. Hemos visto milagros financieros y cosas como esa, pero aún así queremos hacer hincapié en que las cosas siguen siendo difíciles, siguen habiendo muchas dificultades, mucha presión en diferentes aspectos, pero hasta el momento hemos podido seguir y seguimos proyectando, seguir caminando en este caminar, en este andar. Cuando decidimos ya dejar todo de lado, no fue fácil. Mi marido de un principio, él quería dejarlo todo, irnos como muy soñador, por así decirlo, pero en lo personal a mí me costó mucho. Yo tenía mucho miedo, yo pensaba en mis hijos. Conocíamos la realidad en África, en Kenia específicamente, por el ministerio, por los viajes, y yo no quería exponer a mis hijos a una cosa así. Así que cuando pensaba en esto me daba mucho miedo. Pero llegó el día que el Señor me habló literalmente, y donde yo me di cuenta que ya era el momento. Yo les puedo decir que en ese momento yo sentí paz por primera vez. El Señor se llevó todos los temores, y ahí yo le dije a mi marido: ya es momento, David, el Señor quiere que ya comencemos a dar pasos de fe. Así que decidimos comenzar una preparación. Hicimos una escuela de misiones transculturales, y después tuvimos nuestra primera experiencia transcultural en Paraguay, que fue nuestra primera salida del país. Fue una experiencia muy, muy buena. Y después de esto se vino un desafío aún mayor, que fue un viaje a Inglaterra, en el cual nosotros decidimos ir para obtener una base en el idioma de inglés, que era lo que necesitábamos para poder desenvolvernos en Kenia. Así que, pero en todos estos procesos, como dijo David, nos tocó vivir sus pros y sus contras. Si bien vimos muchos milagros, el Señor se movió de maneras que ni nos imaginábamos, y con las cuales podemos nosotros reconocer y dar pie de que Dios, el Dios de milagros, es el mismo que leemos en la Biblia. Pero también nos costó sudor y lágrimas, muchos procesos. Porque si bien somos misioneros, muchas veces se nos idealiza, ¿cierto? Se nos ve como super mujeres, super hombres. Somos personas con muchas debilidades, con muchas necesidades, dependemos mucho de Dios, como cualquier otra. Así que nos ha tocado vivir los procesos de esa manera. Cuando hay un llamado claro a las misiones, cualquier cosa, cualquier miedo, cualquier debilidad se sobrelleva. ¿Por qué? Porque lo más importante es la fe y creerle a Dios. Él es el que dirige esta nave en cuanto a los ministerios. Él es el que nos guía, el que nos lleva. Y uno solamente se entrega y confía en su soberanía y poder. Así es, hermanos. Es una alegría poder relatar esto, que hemos podido llevar un paso firme, no por ser nosotros lo que podamos llegar a ser, sino que porque el Señor solamente es fiel. Eso es. Un abrazo, hermanos. Mungu akubariki marafiki. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.
estoy aquí, postrado ante tus pies, cubierto de tu amor, me rindo todo a ti, perfecto, único Rey, te adoraré por siempre. Confío en tu amor, me guiará hasta ti, donde el temor se va, donde ángeles te cantan, guías más que un sol, eres la luz que guía. Atráeme a tu regazo, Cristo. Quiero observar y contemplar tu rostro. Confío en tu amor, me guiará hasta ti, donde el temor se va, donde ángeles te cantan, eres más que un sol, eres la luz que guía. Hacia ti yo correré, mi mirada fijaré en tu inmensa majestad, te adoraré. Hacia ti yo correré, mi mirada fijaré en tu inmensa majestad, te adoraré. Oh, atráeme a tu regazo, Cristo. Quiero observar y contemplar tu rostro. Oh, oh, oh. Atráeme a tu regazo, Cristo. Quiero observar y contemplar tu rostro. Hacia ti yo correré, mi mirada fijaré en tu inmensa majestad, te adoraré. Hacia ti yo correré, mi mirada fijaré en tu inmensa majestad, te adoraré. Queridos hermanos, amigos, les saludo afectuosamente en el amor del Señor, a la distancia desde acá de Punta Arenas, en la Patagonia chilena. Muy contento con esta oportunidad de ser parte de este nuevo encuentro de Misión África. Y contarles que estos encuentros han sido parte fundamental, trascendente en la vida de nuestra familia, donde junto a mi esposa, mis hijos, tuvimos la oportunidad de compartir lindos momentos de comunión y sobre todo de desafíos que el Señor nos mostró a través de su palabra. También tuvimos la oportunidad de estar en África y poder ver la necesidad directamente, compartiendo la visión de Rodrigo, de su familia y de varios otros más que dieron origen a este lindo ministerio. Este año, como ven, se vive de una manera distinta,
pero creo que en todos existe la convicción de que el Señor nos va a hablar durante esta jornada y nos va a desafiar en la misión. Y el compañerismo, que yo siempre lo he dicho, es el sello de Misión África, ahora se debe concretar de otra manera, de manera virtual, de manera remota, pero agradecemos al Señor por estas herramientas que existen, que las tenemos a disposición y que permite que esa comunión no se pierda y que el ministerio siga adelante. Dios es bueno con nosotros y le agradecemos. Cuando nos remontamos y vamos a los inicios de Misión África, recuerdo los testimonios de quienes dieron los primeros pasos en el ministerio, cuando no podían ver nada, cuando nada era seguro. Y así como Abraham, ellos tomaron sus maletas y salieron al campo sin ver nada, solo por la fe. Y Dios ha respondido con milagro tras milagro. Y vemos cómo ha avanzado desde el inicio el ministerio en todos estos años y vemos la fidelidad de Dios. Dios ha permanecido junto al ministerio. Pero sin duda no ha sido un camino sencillo. Y esto me hace recordar un dicho popular que dice que nadie dijo que sería fácil. ¿Lo conocen? Que se utiliza en diversos contextos. Pero creo que se hace más patente esta frase en la vida cristiana y en la misión. El camino no ha sido fácil ni será fácil. Ahora el Señor no nos prometió un camino sencillo. ¿Qué fue lo que nos prometió? Nos prometió un galardón al final del camino y que siempre estará con nosotros. Hoy les quiero hablar un poco respecto de los desafíos que nos presenta la misión. La misión es un camino que está lleno de desafíos y no resulta fácil sortearlos y avanzar hacia el propósito que nos mueve. Hemos tenido desafíos. Seguramente tú has enfrentado un montón de desafíos, sigues enfrentando desafíos. Y hoy se suma un nuevo contexto en el cual hay diversos temas en la vida cotidiana que representan un tremendo desafío para la iglesia y también para la misión. Hoy estamos en un tiempo donde existe una pandemia, con todas las implicaciones sanitarias que tiene esta pandemia, enfermedad, muerte, dolor. Y hay un desafío en cómo la iglesia responde a la necesidad de aquel que sufre. Hay consecuencias sociales, económicas, y el desafío es cómo seremos parte de la solución de aquel que tiene necesidad, que tiene hambre. Hay control, hay restricción, que nos impide llevar a cabo actividades propias del ministerio, tanto localmente como Misión África en el extranjero. La iglesia tiene el desafío hoy de reinventarse. Hoy debemos utilizar estos medios para compartir la palabra, para reunirnos. Cosas que en su momento fueron un plus, hoy día son la base para planificar actividades, para ministrar. Pero ¿qué pasa con aquellos que, por ejemplo, no tienen acceso a Internet? Que son muchos. Son muchos y la verdad que eso parece que no lo vemos muchas veces. ¿Cómo llegamos a aquellos adultos mayores que no conocen de tecnología? Es un desafío poder llegar a ellos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desafío de cambiar respecto de lo que la iglesia significa, muy acostumbrada a reunirse y a vivir la vida con Dios y con la sociedad entre cuatro paredes, las cuatro paredes de la iglesia. Pero es importante no olvidar que la iglesia tiene 2000 años y ha pasado por tremendos cambios y ha sufrido mucho impacto y sin embargo ha salido adelante. Por lo tanto es un desafío para nosotros poder sobrellevar esto y cambiar. Por otro lado, esta pandemia nos muestra otra realidad. Si pensamos en África, podemos entender a aquellos pueblos que han convivido con la muerte día a día. Quiero contarte que en África mueren entre 400 y 500.000 personas al año solo por malaria. Al año. Es una cifra impresionante. Por lo tanto, ellos han convivido permanentemente con enfermedades, con contagios. Y esto es nuevo más que nada para nosotros, el mundo occidental, pero para ellos es el día a día. Entonces, más que limitarnos, yo creo que hoy día
esto nos ayuda a empatizar con aquellos pueblos que han sufrido históricamente, no solo enfermedades, sino mucha pobreza, guerras, opresión. Y nos abre los ojos más allá desde nuestro lugar de comodidad. También hay otros contextos que son un desafío. La política es un desafío. La polarización política hoy día es la mayor de la historia, y esto no solo en Chile, Argentina, es en toda Latinoamérica, en Europa, Estados Unidos, el mundo entero. Los expertos coinciden que esto se ha generado producto de las redes sociales, de la utilización de las redes sociales. Redes sociales que tienen una utilidad enorme, que son fabulosas para muchos temas importantes, incluso para la iglesia y la misión, la predicación del evangelio, la movilización misionera, etc. Tú puedes llegar con mensajes rápidos, inmediatos. También en lo cotidiano, el contacto con los familiares, los amigos, fantástico, fabuloso, lo laboral, educacional, en la entretención, etc. Incluso es muy útil para denunciar las injusticias que vemos día a día en este mundo. Pero esto que nos une, nos ayuda, también está lleno de noticias falsas, denostación pública a autoridades, a instituciones, a personas que piensan distinto. La ideologización permanente a personas de muy temprana edad. Finalmente, algo maravilloso que puede ser muy positivo, también produce odio, división. Y lo comento porque esto ha llegado a nuestras iglesias. Estamos peleados unos con otros y creo que hemos perdido el foco del llamado, poniendo la vista en pensamientos humanos y no en la palabra de Dios. El Señor no nos envió a predicar ideologías humanas, nos envió a predicar su palabra, porque la palabra de Dios tiene poder para responder a cualquier necesidad, a toda necesidad del ser humano. Por lo tanto, estos y otros desafíos debemos enfrentar hoy día si queremos llevar adelante una misión sana y continuar avanzando en el ministerio al cual fuimos llamados. Quiero contarte hoy que el apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, lo exhorta en medio de conflictos y desafíos. Porque así como Misión África ha tenido conflictos y desafíos, cada uno de ustedes y yo hemos tenido desafíos en el ministerio donde el Señor nos ha llamado. Timoteo estaba viviendo y enfrentando dificultades y Pablo lo exhorta en medio de ellos, dándole una serie de instrucciones respecto de cuál debe ser su actitud para ser usado correctamente en la obra y poder avanzar. Vamos a conversar de 2 de Timoteo capítulo 2 y vamos a analizar lo que nos dice en los versículos 15 al 26. Pero antes quiero que leamos el primer versículo de este capítulo. Y miren lo interesante. Desde la primera frase de este capítulo, Pablo da una señal clara respecto de la actitud que debemos tener en medio de la dificultad, en medio del camino, y de que no basta simplemente con estar presente en la obra. Leamos 2 Timoteo 2:1, dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. El desafío para Timoteo era problemas doctrinales, mala interpretación de la palabra, falsa doctrina, y esto estaba llevando a muchos a deslizarse. La iglesia estaba centrada en debates inútiles, pero estos debates estaban confundiendo a muchos y desviándolos de la verdad y el propósito que tenía la iglesia. Entonces, en este contexto, lo primero que dice Pablo, nótese, lo primero es esfuérzate. Esfuérzate. El alcanzar una meta siempre requiere esfuerzo. Y nada se consigue sin poner esfuerzo. Más aún, si te quieres destacar, si quieres llegar a los primeros lugares, siempre requieres una cuota adicional de esfuerzo. Y en la misión pasa exactamente lo mismo. Y alcanzar excelencia en nuestro trabajo para Dios requiere un poco más de lo habitual. Requiere esfuerzo. El propio Pablo daba ejemplo de esto al inicio de su ministerio. En Hechos 9:22, al comienzo del ministerio de Pablo, decía que él se esforzaba
y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Se esforzaba. Esto nos quiere llamar la atención, decir algo. El llamado requiere esfuerzo propio, personal, y este esfuerzo es recompensado por Dios en desarrollar fortaleza, sobre todo en este camino que no está exento de penalidades. Y esto lo reiteró muchas veces el apóstol en sus cartas, señalando su propio sufrimiento, pero tomando como ejemplo el mayor, que era Cristo, y todo lo que Él padeció por nosotros. Por eso Pablo, a partir del versículo 15, como en otras porciones de la Biblia, utiliza ciertas figuras como una herramienta para que el mensaje sea más comprensible. Y en este caso particular utiliza 3 figuras para mostrar a Timoteo cuál debe ser la actitud en medio de la dificultad, en medio de los obstáculos y desafíos que había en su camino. Los invito a leer 2 Timoteo capítulo 2, versículos 15 al 19. Por favor, acompáñame en la lectura. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Veamos lo interesante de lo que comenta Pablo acá, de lo que le dice Timoteo. La primera figura que Pablo utiliza es la figura del obrero. ¿Qué es un obrero? Un obrero debe trabajar por un salario, pero debe hacerlo diligentemente. Tiene un trabajo, una misión y debe hacerla. Y aquel obrero aprobado es aquel que se esmera en hacer bien su trabajo. Un trabajador bien evaluado no es simplemente el que cumple, sino que se esfuerza en la excelencia. Va un poquito más allá, se esfuerza en la excelencia. Por supuesto, para Timoteo, como para ti y como para mí, la herramienta de trabajo es la palabra de Dios. Y usarla correctamente es la base fundamental de nuestra profesión. Usar correctamente la palabra. Este obrero debe ser un obrero que hace bien su trabajo y que lo hace tan bien que no tiene de qué avergonzarse. Este es un obrero que trabaja con ciencia. Acá la expresión usar correctamente la palabra de verdad en el original es más bien usar rectamente la palabra. Algunas versiones de la Biblia dicen que interpreta rectamente la palabra de verdad, es decir, usar con precisión esta palabra, ser precisos en usarla. Y para eso debes conocer la palabra, para usarla con precisión. Y esto, a la luz de los siguientes versículos, es centrarse en la palabra, usarla bien, y para lo que está viviendo Timoteo, no centrarse en palabrerías, no centrarse en discusiones que no tenían sentido. Por eso la figura del obrero es muy importante. Es un obrero centrado en la tarea y no centrado en las distracciones. El uso correcto de la palabra, la recta interpretación, sostiene el ministerio y le da solidez al fundamento de Dios. Al usar correctamente la palabra de verdad, no la cambiamos, no la distorsionamos, no hacemos uso malicioso de la palabra. Y por el contrario, ¿qué estamos obteniendo de ella? El sentido total de nuestra vida. De la palabra obtenemos la salvación de los pecadores y la edificación de sus hijos. Todo eso encuentras ahí en la palabra. En los versículos 16 al 19, Pablo señala que si trabajas como obrero y usas correctamente la palabra, también implica el rechazo de aquellos que están en conflicto
con esta recta interpretación de la palabra. Los que intentan engañar, convencer a muchos. Por lo tanto, eso habla también de apartarnos del mal. Y para conocer y saber que ese es el mal, debemos conocer muy bien la palabra. Veamos cómo continúa Pablo en los siguientes versículos. Y vamos a leer del versículo 20 al 23. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Acá Pablo usa otra figura, y usa la figura de los utensilios de una casa. Y yo creo que acá sube un nivel en la exigencia de lo que le pide a Timoteo. Algunos utensilios son de oro y de plata, otros de barro o de madera. Y aquellos de oro son guardados, exhibidos, para usos nobles, etc., para fiestas, para actividades. Pero otros de barro y de madera tienen usos menos nobles, y donde se guarda seguramente la basura, se guarda lo que nos sirve. En una casa, similar a una iglesia, a un ministerio, tenemos creyentes fieles, menos fieles y otros débiles. Pero independientemente de su condición, todos pueden llegar a tener un uso noble. Un vaso de madera no se va a transformar en un vaso de oro. Seguirá siendo de madera, pero tendrá un uso reservado. Puede tener un uso noble. Y esto habla que en este duro camino, otro factor fundamental es la santidad, el no contaminarse. Y esto puede llevarte a ser usado por Dios como una herramienta poderosa en su obra, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Seguramente Pablo también estaba aludiendo a los utensilios utilizados en el templo. Recordemos que estos utensilios tenían un uso especial, tenían un propósito determinado para la adoración. Pero estos utensilios eran santificados, eran separados y dedicados exclusivamente a ese propósito. Es interesante cómo sigue el versículo. Y en los versículos 22 al 24, Pablo redunda en este concepto de santidad e insta a Timoteo a huir de las pasiones juveniles, a lo relacionado con su ímpetu juvenil, que lo puede llevar a tomar malas decisiones, y a seguir la justicia, a seguir el amor, a seguir la fe, a seguir la paz. Y por supuesto, en este contexto en el que estaba Timoteo, no contaminarse con discusiones vanas que podían terminar en pleitos, en peleas. Ese es el llamado que le hace Pablo a Timoteo. Recordemos que la santidad tiene que ver con la vida cotidiana. A veces nos podemos ver muy bien en nuestra vida ministerial, pero la santidad tiene que ver con mis relaciones, con mis decisiones, con mis acciones y sobre todo con mis pensamientos. La santidad es fundamental. Nótese cómo está elaborada la frase del versículo 21. Dice, santificado, útil para el Señor. Y la idea de la frase es santificado entonces, útil para el Señor. Por lo tanto, si queremos ser útiles para el Señor, debemos santificarnos. Por eso comentaba que Pablo con esta figura de los utensilios de la casa sube un poco el nivel de exigencia. Porque no es fácil buscar la santidad. Vamos a los versículos 24 al 26. Por favor, me siguen con la lectura. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos,
apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Y la tercera figura que utiliza Pablo para entregar estas instrucciones a Timoteo es la figura del siervo. Acá la traducción correcta y a lo que alude Pablo es un esclavo. Pablo señala actitudes propias de un siervo. No andarse peleando, ser amable, capaz de enseñar, sufrido, humilde. Pero una cosa maravillosa acá es que eso lo debía hacer no solo por ser un siervo o un esclavo, sino porque también su Señor tuvo todas esas características también. Nuestro Señor era manso, humilde, pacífico. Cuando fue oprimido, afligido, no abrió su boca, sino que fue como cordero al matadero. Se negó a injuriar a los que lo injuriaban, a los que lo maltrataban. Y estas características del siervo nos deben llevar, en este caso a Timoteo y a nosotros, a corregir humildemente a los adversarios. Eso es lo que indica el versículo 25, con toda amabilidad, en el contexto que él estaba viviendo, de manera de que Dios haga la obra en los corazones, en estos corazones que estaban cautivos por el enemigo. Pero lo más relevante de esto, de esta figura, y quizá lo más difícil para Timoteo, como también para nosotros, es el concepto de siervo. Cuando Pablo habla de un siervo, es aquel que se rinde completamente a su Señor. Y una persona que se rinde completamente deja de lado sus propias intenciones. Y esto pudiera ser lo más difícil para nosotros. Por eso creo que la exigencia acá sobre otro peldaño es un poquito más complejo, porque claramente ser un obrero, santificar más difícil, pero rendir tu voluntad completa al Señor es muy complejo porque deja de lado tus intenciones, tus anhelos, que pueden ser muy buenos. Sin embargo, debes rendirte a la voluntad del Señor. Para ir terminando, Pablo exhorta a Timoteo presentando estas tres figuras, cuyo comportamiento debía adoptar para ser usado por Dios, para poder avanzar por la obra, en la obra y salir adelante en este desafío. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu desafío? Al principio compartí varios desafíos que tenemos hoy día en la misión. Tenemos un montón de desafíos, todos, la misión, la iglesia. Pero cada uno de nosotros tiene desafíos personales, obstáculos grandes, pequeños, que podrían estar frenando el avance en nuestro ministerio. Y así como para Timoteo el camino era difícil, para ti y para mí, sin duda lo ha sido también, y lo será, porque tenemos una serie de desafíos por delante. Y en todos estos desafíos, en este camino difícil, Dios nos llama a trabajar diligentemente, usando rectamente la palabra, a ser santos, a luchar por nuestra santidad y a rendir nuestra voluntad al Padre. El ser parte de la obra demanda esfuerzo. El ser parte de la obra demanda sacrificios. Recordemos, uno, trabajar, ser obreros, diligentes. Y esto involucra preparación. 2, buscar santidad en nuestra vida cotidiana. Limpiarnos como utensilios de una casa para tener un uso noble. Y 3, rendir nuestra voluntad al Señor, ser siervos, ser esclavos, tener esa actitud en el corazón. Él nos quiere usar, pero es necesario adoptar estas formas de obrero, de utensilio, de vaso útil y de siervo, para que Dios nos utilice en su obra y podamos avanzar en este camino trazado por Dios. Este camino es un camino que demanda
Es un camino que demanda mucho más de nosotros. Y hay que estar dispuestos a seguir un camino así de duro, donde se te exige ser mejor cada día, en santidad, en preparación, renunciar a placeres, a proyectos personales. Es un camino duro. Hay un montón de cosas que podemos hacer bien desde el ámbito administrativo. Podemos organizarnos perfectamente para un montón de actividades. Ser muy prolijo en el cuidado de los dineros. Hacer campañas comunicacionales fabulosas. Levantar proyectos de ayuda, etc. Tenemos además herramientas muy buenas para ello. Para poder movilizar a otros. Pero si no estamos creciendo individualmente, si no vamos a ser capaces de superar los desafíos de la misión. Y recordando además que la misión está en todos lados, no solo en ese ministerio específico al cual te llamó el Señor y del que formas parte hoy, sino desde que sales de tu casa. Estás en la misión. Debemos crecer en nuestro interior y el efecto será mucho mayor en el exterior. El Señor quiere usarte, quiere usarme. Nosotros queremos ser parte, pero ¿estamos dispuestos? Es una buena pregunta. ¿Estamos dispuestos a este camino? Estar dispuesto solo es posible, escucha esto, solo es posible estar dispuesto cuando tienes plena convicción del significado del sacrificio de Cristo, de que Él nos amó primero y de que el gozo de la salvación y de servirle está por sobre todas las cosas terrenales. Solo así estarás dispuesto, y si estás dispuesto, escuchemos la voz del Señor, sigamos atendiendo a su voz para ser útiles en la misión de seguir llevando el mensaje de Jesús al mundo, a este mundo que tanto lo necesita. Quiero que me acompañes a orar. Padre Celestial, te alabamos. Gracias, Señor, por tu amor para con nosotros, por ese amor tan grande derramado en la cruz. Gracias a Dios por tu palabra, porque nos enseña, porque nos insta a ser mejores. Gracias por estas instrucciones que nos entregas, Señor, de ser un obrero diligente, que trabaja en la obra, que usa bien la palabra, de buscar la santidad para ser utilizados por ti y de rendir nuestra vida como un siervo, rendirnos a tu voluntad. Gracias porque nos enseña, porque estás con nosotros y tú quieres que superemos estos desafíos junto a ti, Padre. Te quiero pedir, Señor, una bendición muy especial por Misión África, por Rodrigo, por su familia. Señor, por aquellos que dirigen el ministerio, por aquellos que son parte, Padre, por la visión que tú les has dado. Bendíceles, Señor. Sigue, Señor, haciendo milagro tras milagro, como lo has hecho durante todos estos años. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias porque nos amas y porque nos permites, Señor, ser parte de tu obra. Ayúdanos, Señor, a poder ser siervos útiles, eficaces. Te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Te envío un abrazo muy fuerte a la distancia. Santo es
reino y tuyo es el poder y tuya es la gloria por siempre, amén. Por siempre, amén. Por siempre, amén. Por siempre, por siempre, tuyo es el es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por siempre, amén. Wow, ha sido una jornada muy linda, muy especial, tiempo. ¿verdad? Muchos testimonios, muchos recuerdos. Se vienen tantas cosas a la mente que de verdad faltaría tiempo para contar todo lo que Dios ha hecho con nosotros, con nuestras vidas, con la vida de cada uno de los voluntarios, con el ministerio. Sí, así que bueno, ya vamos terminando por el día de hoy. Esperamos que haya sido de mucha bendición, de mucha alegría y también aprovecho de decirte, si Dios ha puesto en tu corazón, si Dios está tocando tu corazón y a lo mejor te has sentido identificado con los testimonios que hemos escuchado, te invito también a orar al Señor, orar, pedirle al Señor su voluntad. Tú también puedes ser parte de esto, también puedes sumarte. A lo mejor Dios no te está llamando a África, a lo mejor tu llamado es a India, a lo mejor tu llamado es a un país determinado. Ora al Señor. Si el Señor lo hizo con nosotros, lo va a hacer contigo, sin duda alguna. Tú has visto testimonios de provisión, testimonios de sanidad, testimonios de cómo Dios de la nada formó un ministerio. Así que te animo en el nombre del Señor a que también puedas buscar, orar y preguntar al Señor cuál es su voluntad para tu vida. Así que ya nos vamos despidiendo por esta noche, Angélica. Sí, y les queremos invitar a cada uno de ustedes para que mañana también nos podamos unir y ver la segunda parte de este lindo tiempo, ¿cierto?, que tenemos como reto. No te olvides, Asili, los orígenes, Mungu Kuberiki Rafikis.